Hay días en que uno no necesita una explicación elegante. Hay días en que uno no necesita que le digan todo pasa, como si eso alcanzara para curar un corazón quebrado. Hay días en que lo único que uno necesita es una palabra de Dios que entre como un rayo en medio de la niebla, una palabra que te encuentre cuando ya no tienes fuerzas para buscarla, una palabra que te abrace cuando te cansaste de ser fuerte para todos. Y yo vengo a decirte hoy, con el corazón abierto y con la Escritura en la mano, que Dios sí da alegría después de días muy difíciles. No una alegría plástica, no una sonrisa prendida, no una emoción prestada para la foto del domingo. Estoy hablando de esa alegría que solo el cielo puede producir, de esa alegría que no niega la herida pero la atraviesa, que no borra la noche pero anuncia la mañana, que no te hace olvidar lo que sufriste, pero sí te recuerda que tu final no será definido por tu temporada más oscura. Hay gente que ha llorado tanto en silencio que ya hasta aprendió a llorar sin lágrimas. Hay personas que siguen funcionando, siguen trabajando, siguen criando hijos, siguen saludando con educación, siguen yendo a la iglesia, siguen sirviendo, pero por dentro están al borde del colapso. Y cuando eso pasa, el enemigo te susurra que si te sientes así es porque Dios se alejó, porque fallaste, porque perdiste el favor, porque ya no eres el mismo, porque algo se rompió para siempre. Pero la palabra del Señor desmiente esa voz. El salmista dice en Salmo 30:5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Escúchalo bien, no dice que no habrá noche, dice que la noche no tiene la última palabra. No dice que el lloro nunca visitará tu casa, dice que el lloro no firmará el contrato de propiedad. La tristeza puede llegar, el duelo puede apretar, la incertidumbre puede desgastarte, pero la Escritura no le entrega la soberanía a tu dolor. La soberanía sigue en las manos de Dios. Y yo sé que cuando uno está atravesando días difíciles, la palabra mañana a veces suena demasiado lejos, porque hay noches del alma que parecen extenderse más allá del reloj. Hay temporadas en que las horas no avanzan, en que una madrugada pesa como si llevara encima un siglo entero. Uno mira el techo, cambia de posición, intenta orar, abre la Biblia, la vuelve a cerrar, se sienta en la orilla de la cama y dice, Señor, si estás aquí, dame una señal, porque ya no sé si voy a resistir otro día así. Y ahí es donde el Evangelio deja de ser un concepto y se vuelve oxígeno. Ahí es donde descubres que Dios no solo reina en los días luminosos, sino también en las habitaciones cerradas, en las salas de espera, en los pasillos del hospital, en las madrugadas del alma, en el teléfono que no suena, en el abrazo que no llega, en la cuenta que no alcanza, en el diagnóstico que asusta, en la silla vacía que duele. La alegría de Dios no es negación de la realidad. Eso hay que decirlo con claridad. Porque a veces se predica una fe que parece exigirle al creyente que finja, como si llorar fuera falta de fe, como si sentirte cansado te volviera menos espiritual, como si admitir que estás herido fuera una traición al cielo. Pero Jesús nunca le pidió a nadie que alabara con una máscara. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Jesús sudó como gotas de sangre en Getsemaní. Jesús supo lo que era tener el alma en agonía. Así que cuando tú lloras, no estás saliendo del territorio de la fe. Estás entrando en uno de los lugares donde más necesitas que la gracia te sostenga. Ahora bien, hay que distinguir algo. Una cosa es felicidad y otra muy distinta es gozo. La felicidad suele depender de las circunstancias. Si todo sale bien, soy feliz. Si la noticia es buena, soy feliz. Si la gente me trata bien, soy feliz. Si la economía mejora, soy feliz. Pero el gozo del Señor es otra cosa. En el Antiguo Testamento, una de las palabras asociadas con alegría es simchah, que habla de gozo, regocijo, alegría ligada también a la celebración delante de Dios. No es simplemente una reacción superficial. Es una alegría que nace en la relación con Él, en su presencia, en su pacto, en su fidelidad. Y en el Nuevo Testamento aparece la palabra griega chara, relacionada con la idea de gozo y vinculada etimológicamente con charis, gracia. Qué revelación tan poderosa. Hay un gozo que nace de haber reconocido la gracia de Dios. No es que todo está fácil, es que en medio de lo difícil la gracia sigue sosteniéndote. No es que no hay batalla, es que en medio de la batalla el cielo no retiró su mano. Por eso Nehemías 8:10 no es un versículo decorativo para poner en una taza de café, es una palabra dada en un momento muy específico.
El pueblo había escuchado la ley y comenzó a llorar. Se quebraron al oír la palabra. Se dieron cuenta de su condición. Había convicción, había emoción, había peso espiritual. Y en ese contexto se les dice, no os entristezcáis porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Qué impresionante. No les dijeron, no sienten nada. No les dijeron, no pasó nada. No les dijeron, disimulen. Les dijeron, no se queden atrapados solo en el llanto, porque hay una fuerza que viene del gozo de Dios. O sea, el gozo del Señor no aparece porque todo está resuelto, aparece como fortaleza en medio del proceso. Mucha gente cree que va a recuperar la fuerza cuando termine la batalla, pero a veces Dios te fortalece dentro de la batalla. A veces la paz llega antes que la solución. A veces el consuelo llega antes que la explicación. A veces no cambia el escenario de inmediato, pero cambia tu interior y ese milagro también cuenta. Porque hemos reducido demasiado los milagros. Pensamos que el único milagro válido es el que altera lo externo en segundos. Pero dime si no es milagro seguir de pie cuando debiste haberte rendido. Dime si no es milagro dormir 1 hora y levantarte con ganas de seguir peleando. Dime si no es milagro volver a sonreír después de haber sentido que el alma se te partió en dos. Dime si no es milagro levantar las manos en adoración cuando todavía no entiendes nada. Claro que eso es milagro. Y a veces el primer milagro que Dios hace no es alrededor de ti, sino dentro de ti. Isaías 61, 3 nos da una de las imágenes más hermosas de toda la Escritura, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Me conmueve ese intercambio divino. Dios no ignora la ceniza, la ve. Dios no niega el luto, lo reconoce. Dios no desprecia al espíritu abatido, lo nombra, pero no se detiene allí. Él hace un intercambio santo. Donde había ceniza pone honra. Donde había luto, derrama aceite de alegría. Donde había opresión interior, viste con manto de alabanza. Eso significa que Dios no solamente te saca del pozo, también vuelve a vestir tu dignidad. No solamente seca tus lágrimas, también restaura tu semblante. No solamente te rescata del dolor, también te devuelve capacidad de celebrar. Y escúchame esto con el alma. La alegría que Dios te promete no siempre es la recuperación exacta de lo que perdiste. A veces sí. A veces Dios restaura de maneras que nos dejan sin palabras, pero otras veces la alegría viene en una forma distinta. No te devuelve el mismo paisaje, pero te entrega un corazón nuevo para caminar el siguiente tramo. No te regresa al lugar anterior, pero te lleva a uno más profundo. No reedita el pasado, pero te da futuro. Y eso hay que entenderlo para no caer en fórmulas crueles. El libro de Job termina con restauración, sí, pero la restauración de Job no es una receta mecánica que diga, si sufres, entonces automáticamente terminarás con el doble de todo. No. El mensaje más profundo es que Dios sigue siendo soberano, que el sufrimiento no siempre se explica desde una lógica humana simple, y que la bendición o la aflicción no son una medida automática de la rectitud de una persona. Job fue restaurado, pero también quedó marcado por lo que atravesó. Y aún en la restauración necesitó consuelo. Eso es importante, porque a veces la gente sale del valle, pero sale rengueando, y aún así sale con Dios. Entonces, cuando yo te digo que Dios te dará alegría después de días muy difíciles, no te estoy vendiendo una fantasía religiosa. No te estoy diciendo que mañana a las 8, 00 de la mañana, todo se acomodará exactamente como tú quieres. Lo que sí te digo es que si perteneces al Señor, el dolor no será el idioma final de tu historia. Lo que sí te digo es que el Espíritu Santo sabe cómo entrar en una casa donde no hay música hace meses y volver a hacer sonar la esperanza. Lo que sí te digo es que Cristo sabe entrar en una habitación donde todos están resignados y decir, no ha terminado. Lo que sí te digo es que Dios tiene una forma gloriosa de producir amanecer en personas que pensaban que ya habían gastado todas sus fuerzas. Jesús lo dijo en Juan 16, 20, y me parece una de las promesas más tiernas y más profundas. Vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. No dijo solamente será reemplazada, dijo se convertirá. Y eso es enorme, porque el cielo no siempre elimina el proceso, a veces lo transforma. La cruz no fue un accidente en el camino del plan de Dios, fue parte del cumplimiento del plan. La tristeza de los discípulos no era una señal de que todo había salido mal, era el umbral de una alegría más profunda nacida de la resurrección. La imagen que usa Jesús es la de una mujer en trabajo de parto. Hay dolor, hay tensión,
hay angustia, hay espera, pero el dolor no es el destino final, es el tramo previo al alumbramiento. Tal vez hoy no ves más que contracciones del alma. Tal vez lo único que sientes es presión, cansancio, sobresalto, lágrimas, temor. Pero no todo dolor significa muerte. Hay dolores que anuncian nacimiento, hay lágrimas que riegan semillas, hay noches que preparan el amanecer, hay inviernos del espíritu donde parecería que nada está vivo y sin embargo debajo de la tierra Dios ya está trabajando en silencio. Y el problema es que nosotros queremos medir la fidelidad de Dios por el ruido. Si hay ruido, creemos que Él está obrando. Si hay silencio, pensamos que nos olvidó. Pero Dios también trabaja en lo oculto. El grano crece debajo de la tierra sin hacer espectáculo. El vientre forma vida en silencio. La resurrección ocurrió antes de que nadie pudiera verla. Por eso Santiago 1, 2 hasta 4 nos confronta con una verdad exigente y hermosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto no significa disfrutar el sufrimiento en sí mismo, no significa aplaudir el dolor, significa mirarlo desde la fe. Significa entender que Dios puede usar incluso aquello que quisieras evitar para formar en ti algo que no se puede fabricar de otra manera. Y la palabra paciencia allí tiene un sentido fuerte, activo, perseverante. No es pasividad resignada. No es sentarte a esperar sin alma, es resistencia santa. Es la capacidad de seguir debajo del peso sin abandonar la confianza. Hay carácter que no nace en una conferencia, sino en una sala de espera. Hay autoridad espiritual que no nace en una plataforma, sino en un cuarto donde nadie te ve arrodillado. Hay madurez que no nace cuando todo te sonríe, sino cuando tienes que seguir creyendo sin evidencias inmediatas. Hay canciones que solo pueden nacer después del quebranto. Hay oraciones que solo aprendes cuando ya se te acabaron los recursos humanos. Hay una profundidad en Dios que no se conoce por turismo espiritual, sino por travesía. Y aquí quiero hablarle a alguien que ha confundido su proceso con abandono. Escúchame, una temporada difícil no significa que Dios retiró su favor. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo no está minimizando el sufrimiento. Él sabe de prisiones, golpes, persecución, escasez. Lo que está haciendo es poner el dolor en su escala correcta frente a la gloria de Dios. Y luego sigue diciendo que toda la creación gime y que nosotros también gemimos y que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué palabra tan humana y tan divina a la vez. Gemimos. No siempre cantamos, a veces gemimos. No siempre articulamos teología fina, a veces suspiramos. No siempre sabemos qué pedir, a veces solo alcanzamos a decir Señor. Y aún ahí el Espíritu intercede. De modo que si hoy no tienes fuerzas para una oración larga, no te culpes. Si hoy apenas puedes levantar la vista, no te condenes. Si hoy lo único que puedes decir es ayúdame, el cielo entiende ese idioma. El Espíritu Santo no necesita discurso pulido para acercarse a un corazón cansado. Él sabe leer lágrimas. Él sabe interpretar silencios. Él sabe abrazar el alma cuando ni siquiera tú sabes qué te está pasando. Ahora, alguien podría decir, pero si Dios me va a dar alegría, ¿por qué permitió días tan duros? Esa es una de las preguntas más antiguas de la humanidad y una de las más delicadas de responder. No todo sufrimiento tiene una explicación inmediata. No todo valle trae un mapa. No todo silencio se interpreta en el acto. Hay cosas que entenderemos en el camino y otras quizás recién las entenderemos a la luz de la eternidad. Pero sí sabemos esto, Dios no desperdicia nada. Lo que el infierno quiso usar para quebrarte, Dios puede usarlo para profundizarte. Lo que parecía una tumba puede terminar siendo un testimonio. Lo que parecía ruina definitiva puede volverse tierra fértil para algo nuevo. Mira a Habacuc. Él contempla un escenario devastador y dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3,
17 hasta 18. Esa no es la alegría del que no perdió nada. Esa es la alegría del que aprendió a no construir su esperanza sobre las cosas que cambian. Habacuc no niega la crisis, la enumera, no espiritualiza la escasez, la describe, pero luego toma una decisión. Con todo, esa expresión vale oro, con todo, aunque falte, aunque duela, aunque tarde, aunque no entienda, aunque no vea todavía, con todo me alegraré en Dios. Ese es el tipo de alegría que el cielo produce. No una alegría porque la higuera ya floreció, sino una alegría porque Dios sigue siendo Dios aun cuando la higuera todavía no da fruto. No una alegría porque ya llegó todo lo esperado, sino una alegría porque la salvación del Señor no está en crisis. Y aquí hay una verdad que te quiero dejar grabada. Si tu alegría depende solo de las higas, de las viñas, del aceite, de los corrales, tarde o temprano te vas a desplomar. Pero si tu alegría está anclada en el Dios de tu salvación, entonces incluso cuando falten cosas alrededor, habrá una fuente que no se seca dentro de ti. Tal vez en estos días difíciles perdiste más de lo que puedes explicar. Tal vez perdiste tranquilidad. Tal vez perdiste inocencia. Tal vez perdiste dinero, salud, amigos, estabilidad, una relación, un sueño, una versión de ti mismo que pensabas que iba a durar para siempre. Y cuando uno pierde tanto, empieza a vivir con una especie de resignación callada, ya no espera mucho, ya no se ilusiona, ya no se atreve a creer demasiado para no volver a lastimarse. Y yo siento en mi espíritu decirte que Dios no quiere dejarte viviendo en ese modo de supervivencia permanente. Él no te salvó para que solo sobrevivas. Él quiere restaurar en ti la capacidad de esperar otra vez, de creer otra vez, de reír otra vez, de agradecer otra vez, de respirar sin ese nudo constante en el pecho. Pero esa alegría no se fabrica, no nace del esfuerzo mental, no nace de la autoayuda, no nace de frases lindas repetidas frente al espejo, nace de la presencia de Dios. Salmo 16:11 dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y esa plenitud no significa intensidad emocional todo el tiempo, significa suficiencia. Significa que cuando la presencia de Dios te envuelve, empiezas a recordar quién es Él, quién eres tú en Él, y que la última página no la está escribiendo tu herida, sino su fidelidad. Permíteme hacer una aplicación pastoral muy concreta. Si estás atravesando días difíciles, no te aísles de la presencia, no abandones el altar, no conviertas tu cansancio en excusa para huir del único lugar donde el alma realmente descansa. Ve a la presencia aunque no tengas palabras. Ve a la presencia aunque estés confundido. Ve a la presencia aunque no sientas nada. Ve a la presencia si lo único que puedes llevar son cenizas. Precisamente para eso vino Cristo, para darte diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Y cuando digo ve a la presencia, no hablo solo del culto congregacional, aunque claro que la congregación importa. Hablo del momento en que apagas el ruido y le dices, Señor, aquí estoy, no vengo a impresionar, vengo a sobrevivir en ti. No vengo a decirte que estoy bien, vengo a decirte la verdad. No vengo a negociar, vengo a rendirme. No vengo a exigirte respuestas inmediatas, vengo a pedirte que no me sueltes. Esa oración tan sencilla, tan cruda, tan honesta, tiene un valor inmenso delante de Dios. Hay personas que piensan que el gozo llegará el día que ya no recuerden el dolor. No siempre es así. A veces el gozo llega mientras todavía recuerdas. A veces sigues teniendo cicatriz, pero ya no sangras. A veces sigues extrañando, pero ya no te hundes. A veces todavía te preguntas por qué pasó, pero ya no dudas de quién te sostiene. Esa es la obra de la gracia. No niega la memoria, redime la memoria. No te anestesia, te fortalece. No te vuelve de piedra, te vuelve profundamente humano y profundamente dependiente del Señor. Déjame decirte algo más. Los días difíciles también desenmascaran ídolos. Porque mientras todo va bien, uno cree que confía en Dios. Pero muchas veces está confiando en la estabilidad, en el control, en la previsibilidad, en la aprobación ajena, en la cuenta bancaria, en la salud, en la rutina. Y cuando eso tiembla, recién descubrimos dónde estaba apoyada el alma. Por eso las temporadas difíciles, aunque no nos gusten, muchas veces nos purifican. Nos enseñan a volver a lo esencial. Nos recuerdan que Cristo basta.
Y cuando uno descubre eso, no de teoría, sino en carne viva, nace una alegría más limpia, más profunda, más libre. Ya no es la alegría del que presume, es la alegría del que fue rescatado. A algunos Dios los sacará del valle rápido, a otros los acompañará más tiempo dentro del valle. En ambos casos, Él sigue siendo fiel. No hagas de la velocidad una doctrina. No pienses que Dios ama más al que sale antes. No pienses que vales menos porque tu proceso es más largo. Jesús resucitó a la hija de Jairo, sanó al ciego Bartimeo, pero también dejó a Pablo con un aguijón que no le quitó de inmediato. Su gracia no funciona bajo presión humana. Su sabiduría es perfecta. Y si hoy tú sigues en proceso, eso no es prueba de rechazo. Puede ser el taller donde Dios está haciendo una obra más profunda de la que ahora alcanzas a ver. Yo no sé qué clase de noche estás viviendo. Quizá es una noche emocional, quizá es familiar, quizá es financiera, quizá es ministerial, quizá es una noche de cansancio, de traición, de espera, de duelo, de culpa, de confusión. Pero sí sé esto, el Señor no ha perdido tu dirección. El Señor no extravió tu expediente. El Señor no está distraído. El mismo Dios que sostuvo a José en la cárcel, a David en la cueva, a Elías debajo del enebro, a Jeremías en el pozo, a Pablo en la prisión y a los discípulos en el sábado más oscuro de la historia, es el Dios que te está sosteniendo hoy. Y yo declaro sobre tu vida que la tristeza no será eterna, que el luto no será tu identidad, que el espíritu abatido no será tu nombre final. Declaro que el Señor vuelve a encender lámparas apagadas, vuelve a darle música a casas silenciosas, vuelve a levantar hombros caídos, vuelve a renovar la mente, vuelve a fortalecer rodillas paralizadas por el dolor, vuelve a derramar aceite fresco sobre los que pensaban que ya no tenían nada que ofrecer. Declaro que lo que hoy te pesa no tendrá permiso para definir el resto de tu historia. Declaro que vendrá alegría, no porque tú la fabricaste, sino porque Cristo la compró con sangre y la derrama por su Espíritu. Y si me estás oyendo ahora mismo, quiero invitarte a hacer algo muy simple pero muy poderoso. Vuelve tu corazón al Señor. Tal vez no tienes fuerzas para más que eso, pero eso alcanza para empezar. Dile: Señor, te entrego mis días difíciles. Te entrego mi noche larga. Te entrego mi cansancio, mi enojo, mi desilusión, mi miedo, mi pérdida, mi frustración. No quiero seguir peleando solo. Dame el aceite de alegría en vez de luto. Dame tu gozo como fortaleza. Convierte mi tristeza en gozo. Haz en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Oremos juntos. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti con cada persona que está cargando días muy difíciles. Tú conoces la noche de cada uno, la batalla secreta, el llanto que nadie vio, la pregunta que todavía no tiene respuesta, el cansancio del alma, el peso del corazón. Y hoy te pedimos que soples vida, consuelo y esperanza. Donde hay ceniza, trae diadema. Donde hay luto, derrama aceite de alegría. Donde hay espíritu abatido, viste con manto de alabanza. Fortalece al cansado. Levanta al que está por rendirse. Abraza al que se siente solo. Sana al herido, sostén al que no entiende, y haz nacer una alegría santa, profunda, verdadera, que no dependa de las circunstancias, sino de tu presencia. Declaramos que el lloro no durará para siempre, que la mañana vendrá, que tu gozo será nuestra fuerza y que nada nos podrá separar de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien más. Que la palabra corra, que la esperanza alcance a otros y que muchos descubran que Dios todavía da alegría después de días muy difíciles.